estábamos haciendo era, cultivamos en un caldo, como lo vemos en esta imagen de acá. Y si nosotros veíamos que se enturbiaba, decíamos que había crecimiento bacteriano. Y si nosotros queremos ver esta curva de aquí, nosotros no lo vamos a ver a simple vista. No vamos a decir, este es más turbio que este otro. Y lo hacemos con un método físico. Y ese es la espectrofotometría o por Starfax. Y esta absorbancia la vamos a medir. La vamos a medir primero cuando hicimos el inóculo, que ustedes lo van a hacer en su práctica de biotecnología, que se van a dar cuenta que aquí va a estar la absorbancia muy baja, va a estar por debajo de 0. Cuando ya empiece a crecer, va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque se va a volver más turbio. Y la fase estacionaria es cuando esa absorbancia se mantiene constante a pesar de que hayan pasado 4 horas. Y ya cuando empieza la fase de muerte, esa absorbancia empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya no está creciendo esa bacteria. A eso nos referimos con absorbancia. Eso es más para conocimiento de ustedes, pero es para que se den cuenta de lo que vendría a ser lo que es las fases de crecimiento. Ese es el método con el que ustedes ven la fase de crecimiento. Si nosotros hablamos de muerte bacteriana, retomando lo que les decía, no es lo mismo que una muerte celular. Esto quiere decir que la muerte bacteriana va a perder totalmente la capacidad de reproducirse. La bacteria va a seguir ahí, sí, pero ya no se va a poder ya no se va a volver a reproducir. O sea que ya no va a ser más fisión binaria. A eso se le llama muerte bacteriana. No a que la bacteria se va a romper o que se la van a comer, etc. Es la pérdida irreversible de que la bacteria se pueda reproducir. Y se considera solamente muerta cuando no puede producir ni una sola colonia en cualquier medio de cultivo. Recuerdan que cuando nosotros hacemos el medio de cultivo, ¿cómo se veía? Se veía relleno, ¿no ves? Lleno de colonias alrededor. Y cuando pasa el tiempo, esta bacteria pierde esta capacidad de reproducirse y ya no va a producir más bacterias. Y a eso se le llama muerte bacteriana, que va a perder la capacidad de reproducirse a sí misma. Tenemos, por ejemplo, factores que van a influir en lo que es el crecimiento bacteriano. Esto lo vimos también en laboratorio. Tenemos, por ejemplo, bacterias que van a depender del pH. Si hablamos del pH, estamos hablando de que pueden haber bacterias acidófilas o bacterias que son tolerantes al álcalis. Si hablamos de álcalis, chicos, estamos hablando de bases, ¿ya? Bases. Esto va a ser medido de 7,2 a 7,6. Si son acidófilas, chicos, obviamente es el pH más bajo, ¿no ves? 7,2. Y si son tolerantes a las bases, es el 7,6. No se van a confundir porque está al revés, ¿ya? Luego tenemos la temperatura. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todas las bacterias van a causar enfermedad en el hombre dependiendo de la temperatura. Tenemos las bacterias psicrófilas, que estas van a crecer de 5 a 20 grados centígrados. O sea que si están en otra temperatura que rebasa esta de aquí, no van a crecer. Por ejemplo, estas las encontramos principalmente en lugares donde hace mucho frío, donde nieva, etc. Luego tenemos bacterias termófilas. Estas son de 45 a 70 grados centígrados. La tenemos, por ejemplo, en lugares donde hay volcanes, aguas termales, etc. Y por último tenemos las bacterias mesófilas. Y estas son las más importantes. ¿Por qué? Porque crecen de 20 a 45 grados centígrados. ¿A qué temperatura estamos nosotros normalmente? A 36 a 37 grados centígrados. Eso quiere decir que estas bacterias mesófilas van a causar enfermedad en el hombre. Son las patógenas para el hombre. Estas termófilas no van a crecer. ¿Por qué? Porque no estamos a 45 grados, ¿no ve? Si llegáramos a esa temperatura ya estuviéramos en muerte. Tampoco estamos a 20 grados centígrados. Quiere decir que ya morimos por hipotermia. Entonces ya sabemos que las que son patógenas y las que van a infectar al hombre, al humano, son estas mesófilas, ¿ya? Estas mesófilas. Luego tenemos las que dependen de la presión. ¿A qué nos referimos con presión? A la presión osmótica. Osmótica quiere decir el contenido de sales, chicos. Hay bacterias que crecen en altas concentraciones de sal. ¿Se acuerdan de alguna bacteria que crecía en alta concentración de sal? La vimos en laboratorio. Staphylococcus aureus.
Sí, muy bien. Estas bacterias que crecen en un alto contenido de sal se le llama halófilas, que van a tener mucha sal. Además de esto, también tenemos al Enterococcus faecalis, ¿no ve? Por el caldo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el caldo? Caldo cloruro de sodio, ¿no ve? ¿Y qué es el cloruro de sodio? Una sal. Entonces ya sabemos que las halófilas crecen a una concentración de sal elevada. Del 0,1 al 1% ya se considera halófila. Y por último, tenemos a las bacterias que van a crecer en presencia de oxígeno. Tenemos estas aerobias. Aerobias quiere decir que van a crecer con oxígeno. Ae de aire, ¿ya? Anaerobias obligadas. Si hablamos de obligado, quiere decir de que no, o sea, de que no van a poder crecer si no crecen en este medio. Y ana quiere decir no o sin, ¿ya? Entonces van a crecer sin oxígeno de forma obligada. Quiere decir de que si nosotros lo cultivamos, esta de aquí, estas bacterias que son anaerobias obligadas, no van a crecer en un medio con oxígeno. Si solo lo ponemos a la estufa, no van a crecer. Tenemos los anaerobios facultativos. Facultativos quiere decir que puede crecer o no puede crecer en ausencia o presencia de oxígeno. O sea, de que son las que más causan enfermedad también, junto a las aerobias. Tenemos las microaerófilas. Estas microaerófilas van a crecer, había dicho, en una concentración de dióxido de carbono del 5 al 10%. Esto también es pregunta de examen. Microaerófilas, dióxido de carbono del 5 al 10%. Del 5 al 10%. ¿Y esto cómo lo conseguíamos en laboratorio, chicos? Con la lata de leche, ¿no ve? Conseguíamos que poníamos nuestro medio de cultivo dentro de la lata y aquí dentro había una velita, ¿no ve? Esa velita que hacía consumía todo el oxígeno dentro y empezaba a formar dióxido de carbono. Entonces, estas microaerófilas necesitan ese ambiente para poder crecer. Y tenemos las facultativas, que quiere decir que pueden crecer en ambientes de aerobiosis o anaerobiosis, lo mismo. O también en medios de microaerófilos, o sea, todas. También tenemos otros factores que van a influir en el crecimiento bacteriano, ya que son más específicos, como las vitaminas, purinas, aminoácidos, algunos iones, etc. Esto no lo voy a tocar mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un psicrófilo que había dicho que era de 5 a 20 grados centígrados es la gallonela. De un mesófilo, todas las bacterias que nosotros estamos estudiando que van a causar enfermedad son un ejemplo de mesófilo. El Escherichia coli, el estafilococos, estreptococos, etc. Los termófilos son los que crecen en volcanes, les había dicho, ¿no ve? De 45 a 70 grados centígrados, por ejemplo, los termos. Hay otros que son extremos y otros que son hipertermófilos, o sea, que crecen a más de 100 grados centígrados. Aquí tenemos, por ejemplo, el Pyrodictium. Y si son termófilos extremos, es que van a crecer de 70 a 90 grados. Ya más de 100 grados son estos hipertermófilos. Pero los más importantes son estos tres de aquí. Aquí tenemos un ejemplo de cómo serían los acidófilos. Por ejemplo, tenemos al acetobacter, a los lactobacillus, por ejemplo, que crecen como flora normal de la vagina en las mujeres. Recuerden que las mujeres en la vagina tenemos un pH ácido para que no proliferen las bacterias patógenas y para que también este pH va a hacer que le va a dar protección también a nuestra vagina. Luego tenemos a los sulfolugos, a los acetobacter, etc. Tenemos también a los neutrófilos. Entre estos tenemos a pseudomonas, que lo vamos a ver recién en laboratorio, y a los alcalófilos, que van a crecer en un pH obviamente mayor a 7 a los natrobacterios. Aquí tenemos el proceso que les había dicho, repito, se replica, se forma el septo, o sea, se va a dividir la pared y la membrana, se va a dividir y se va a separar para dar a la formación de otra nueva bacteria. Ya lo vimos. Luego tenemos otros compuestos. Tenemos que también para que puedan crecer van a necesitar hidratos de carbono, lípidos, proteínas, etc. También van a necesitar agua y sal. Si hablamos de los hidratos de carbono, son los más importantes, chicos. ¿Qué tenemos nosotros en mayor cantidad en nuestro cuerpo? A los carbohidratos, ¿no ven? Y estas bacterias se van a enriquecer, van a crecer con estos carbohidratos. Tenemos a los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y la mayoría de los medios de cultivo que nosotros tenemos tienen algún carbohidrato para que crezca la bacteria.
Y para que nosotros lo llevemos a cultivar, vamos a necesitar todas las condiciones, ¿no ve? Por ejemplo, habíamos hablado de lo que eran los medios de enriquecimiento, ¿no ve? O como lo es el agar sangre, el agar chocolate, que contenía sangre total, con los glóbulos rojos que iban a estar enteros, completos, ¿no ves? Y la chocolate, que también es sangre, pero los eritrocitos iban a estar lisados, o sea, rotos, rompidos, etc. También va a depender el pH del medio, la temperatura. Por ejemplo, si nosotros queremos que crezca, ¿a qué temperatura cultivamos? A 36 a 37 grados centígrados. La concentración de sal, por ejemplo, para algunas bacterias como son los estafilococos, a la aeración, por ejemplo, me refiero a si va a crecer en un ambiente de aerobiosis o de microaerofilia, etc. Luego tenemos cómo van a obtener la fuente de energía estas bacterias. Recordemos que ¿qué organela producía la energía en las bacterias? Era la membrana celular. Si ponen mitocondria está mal. ¿Por qué? Porque eso solamente lo tienen los organismos eucariontes. ¿Y qué son las bacterias? Son organismos procariontes y estas no van a tener esas organelas complejas. Entonces, si la doctora les pregunta ¿dónde ocurre la producción de energía en las bacterias? Ustedes tienen que poner ¿qué? La membrana celular. Y las bacterias van a tener 3 mecanismos para producir energía. Y entre eso tenemos a la fermentación, que es la fermentación de alcoholes en su mayoría, la respiración celular y la fotosíntesis, así como las plantas. Aquí tenemos la fermentación. La fermentación, ponme un ratito, chicos. La fermentación va a ocurrir principalmente en medios de anaerobiosis. Eso quiere decir que la bacteria no va a necesitar de oxígeno y va a convertir lo que son los carbohidratos en ácido láctico. Quiere decir que los va a fermentar, los va a romper y va a formar alcoholes. Ya que recordemos que la fermentación ocurre ¿para qué? Para formar alcoholes. Y estos alcoholes pueden ser, por ejemplo, los ácidos butíricos, el alcohol butílico o el ácido propiónico. Entonces, cuando ustedes lleven lo que es nutrición, se van a dar cuenta que la fermentación sí o sí va a ocurrir en medios de anaerobiosis. ¿Y para qué? Para formar alcoholes. En este caso, la bacteria va a formar ácido láctico. ¿Por medio de quién? De los carbohidratos. Por eso se los recalcaba hace rato. Aquí tenemos, por ejemplo, la fermentación alcohólica. Esto nosotros lo encontramos en los medios, por ejemplo, en nuestro medio común. Tenemos la fermentación alcohólica por medio de levaduras. Recuérdense que las levaduras son hongos, ¿no ve? Estamos hablando de micología. Ya hablamos que va a ocupar lo que es la glucosa para formar el etanol. Luego tenemos también otra que es la homoláctica, que es con anaerobiosis, que va a formar el ácido láctico. Tenemos la que es ácido mixta, que va a estar formada principalmente por las enterobacterias, que va a formar el piruvato a otro producto. Luego tenemos la fermentación propiónica, que esto ocurre principalmente en los quesos, ¿ya? ¿Y por qué son importantes, chicos, las fermentaciones? Ya que gracias a estas fermentaciones nosotros vamos a poder realizar la identificación de lo que vendría a ser las bacterias. Cuando veamos en la siguiente práctica lo que vendría a ser la